Gracias de antemano, gracias a nuestro hermano Martínez, nuestro hermano pastor, su esposa, por esta invitación que nos ha extendido, esta confianza que nos ha proporcionado también. Mi nombre es Alfonso Ruiz, soy originado de la Ciudad de México y hace muchos años aquí en San Antonio, Texas, un poquito como 20 aproximadamente. Y hemos estado por muchos años ministrando, sirviendo al Señor, que es lo más importante. No quitamos el dedo del renglón. Venga lo que venga, usted sirva a Dios. Oiga lo que oiga, vea lo que vea, usted sirva al Señor. Amén, es algo muy hermoso. Hace poco, ¿cuándo fue? En mayo, tuve la oportunidad, bendito sea Dios, de hacerme American Citizen. Ahora estamos ciudadanos. Pero lo más importante, yo le decía a una persona, la mejor nacionalidad que nosotros debemos y podemos tener es la nacionalidad celestial. Y el único pasaporte que requería el Señor es su palabra, arrepentirnos y aceptarle como Salvador. Bueno, sin más preámbulos, traigo unas alabanzas también, es cierto. Hay un canto muy conocido, se hizo muy popular hace unos años, se canta en muchas iglesias, yo creo que inmediatamente lo van a reconocer. Pero le pusimos voz y lo hemos grabado, tenemos un material, por cierto, grabado. No traigo CDs ahora porque se me acabaron. Si acaso van a Alfonso Ruiz, Amor Sublime ahí en YouTube, ahí encuentran algunos cantos por ahí. Así es que como ya está eso de YouTube, de internet, ya no me preocupé sacar CDs, la verdad. No, pero bueno, como yo le digo a mis hermanos, yo no soy cantante, yo soy predicador, yo para eso estudié, para eso estoy aquí. Pero bueno, bendito sea Dios, tenemos la oportunidad de poder ministrar y pues este canto espero que sea de bendición para ustedes. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Se vale alabar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Cristo. Aleluya. Creo que ya lo reconocí, ¿verdad? Si acaso me quieren ayudar con sus palmas, no hay problema. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Queremos verle, amén. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo,
santo, santo, santo, santo, santo, queremos verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Es nuestro anhelo, amén. Ver a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Este otro canto, antes de entrar de lleno a la palabra del Señor, hay ocasiones que he tenido oportunidad de cantarlos en convenciones de jóvenes, pero no solamente es para los jóvenes, es para todos. Y máxime para aquellas personas, hermanos incluso, que a veces después de estar un tiempo en el Señor, disfrutando los caminos del Señor, por alguna razón o circunstancia, se alejan. ¿Han conocido a algunos de ellos? Yo he conocido a muchos. Pero bendito sea Dios que Dios tiene misericordia, toca sus vidas nuevamente y vuelven otra vez al servir al Señor. Eso es lo más importante. No solamente que hayas sido, sino lo más importante es que hayas y estés en regreso. Y este canto se llama precisamente Volveré. Aleluya. Aleluya. Parece que es el 4 o 5 del otro CD, Volveré se llama. Aleluya. El otro CD, por favor. Aleluya. Dios. Gloria al Señor. Cuando veas a alguien que se aleja, hermano, como dicen por ahí en un canto de Tony Sauceda, no critiques ni murmures, ora por él. Ora por él para que vuelva a regresar. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. La manera de vivir, enséñame. Ilumina mi caminar y volveré. ¿Cuántas veces he tratado regresar a tu lado? Pon tu mano en mi mano y volveré. Volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre volveré para vivir contigo. Volveré, tú eres mi destino. A tu lado, Jesús amado, volveré. Hay ocasiones que sucede esto que no debería de suceder. Por complacer a mis amigos te negué. Sé que yo lo hice mal, perdóname. Tú eres todo lo que
Sin ti, Jesús, me muero. Pon tu mano en mi mano y volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre volveré para vivir contigo. Volveré, tú eres mi destino. A tu lado, Jesús amado, volveré. No, Jesús, no quiero vivir en pecado. Sí, Jesús, prefiero volver a tu lado. Volveré para vivir contigo. Volveré, Jesús, a tu camino. Volveré, tú eres mi destino. Por siempre volveré para vivir contigo. Volveré, tú eres mi destino. A tu lado, Jesús amado, volveré. Aleluya, amén. Gloria a Cristo. Yo les voy a invitar, por favor, que se pongan en pie. Y abran sus Biblias, por favor, en el libro de Mateo. Amén. ¿Trajeron su Biblia? A ver cuántas Biblias hay aquí. Gloria a Dios. Hermano, cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Es lo que siempre digo en muchas iglesias, no nomás con este mensaje. Todo el tiempo. Cuando manda a sus hijos, usted manda a sus hijos o ha mandado a sus hijos a la escuela sin cuaderno, ni libro, ni nada. ¿Qué le pasa? Pues lo regañan. No deje que lo regañe el pastor, traiga su Biblia. Y lo más importante, una vez yo le decía a los hermanos, hermano, traiga su Biblia, ¿saben por qué? Para que usted esté leyendo lo que yo estoy leyendo. Digo, ¿cómo sabe que le estoy echando mentiras? Aleluya, bendito sea el Señor. ¿Ya lo tienen, Mateo? Mateo está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Mateo capítulo 8. Aleluya. ¿Lo tienen? Antes de empezar a leer, vamos a orar. ¿Qué les parece? Aleluya. Les invito, por favor, a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos la honra, la gloria y todo el honor, Padre, toda la alabanza, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos que se han dado cita aquí, Señor. Bendíceles tanto a ellos como a sus respectivas familias. Mis hermanos que no han podido estar, igualmente bendíceles, Padre, hasta donde ellos se encuentren, Padre. En estos momentos, como en muchas otras ocasiones, yo te suplico, Padre eterno, no que bendigas tu palabra, porque tu palabra ya es bendita eternamente, Señor. Antes bien, bendice nuestros oídos, nuestro corazón, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, y dé fruto, no al 30 ni al 60, sino al 100%, Padre. Para tu honra y para tu gloria te lo estamos pidiendo. Y empieza a obrar, a actuar por medio de tu palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 23. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 8, versículo 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él ¿qué decía? Dormía. Él dormía. Amén. Tomen sus lugares, por favor. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso Jesús.
Muchas veces hemos leído, hemos considerado, se nos ha narrado, se nos ha informado acerca de este acontecimiento muy peculiar en el Evangelio. De hecho, varios evangelios lo registran. La Biblia dice que después de que él estaba ministrando a la gente, entró en la barca con sus discípulos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Ya estando ellos en la barca, dice la Biblia, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, se le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Algo que me llama mucho la atención a mí es que dice la Biblia, Mateo lo registra y el otro evangelista también, que cuando ellos entraron a la barca empezó una tempestad. Y pregúntome yo, qué curioso, ¿por qué no vino el agua o la tempestad antes? Para que ellos supieran que estaba en tempestad y pues tenían que guardarse un poquito en la orilla, ¿verdad? Pero no, casualmente, exactamente cuando ellos se embarcaron en el lago de Galilea, se vino la tempestad. Mucha coincidencia. Hablando de coincidencias, había un hermano que decía, otra persona que era muy escéptico, le decía que eso de la oración era pura coincidencia. Y decía, pues qué raro, le digo, porque cuando no oro, no pasa ninguna coincidencia. Y cuando oro, pasan muchas coincidencias. Bueno, la cosa está que exactamente cuando se embarcaron, vino una tempestad tan grande que las olas, dice la Biblia, cubrían la barca, se mojaban. Era algo muy aparatoso, muy angustiante para ellos, de tal manera que ellos pensaban que iban a morir. Ahora, chequen el dato. Estos discípulos eran los 12, ahí andaba Judas todavía, y era nuestro Señor Jesucristo, o sea que eran 13 personas. Estas barcas eran un tanto medianas, grandes, cabían alrededor de 25 personas, por así decirlo, y no era una barquita chiquita, sino una barca considerable, dado que estaban todos adentro. Pero aquí la cuestión es que cada uno de los discípulos, la mayoría de ellos, ¿cuál era su oficio? Pescadores. O sea, que él haciendo pescadores, ellos sabían perfectamente cómo era que el agua a veces se manifestaba, cómo que el agua se comportaba y a veces qué es lo que tenían que hacer cuando viene una tempestad. No era la primera vez para ellos, supongo yo, que pasaban por una tempestad. Pero en este caso, estando Jesús con ellos tuvieron miedo. Y ahora, ahí estaba Pedro. Yo me pregunto, ¿cómo sería Pedro si cantara Pedro esta experiencia? Bueno, pues vamos a imaginarnos más o menos cómo haría Pedro esta experiencia en el mar. Qué grande tempestad se levantó, qué turbulencia, la barca entera se agitó. Solté completamente aquel timón, no había fuerzas, mucho la fe del corazón. Las olas se agolparon sin piedad, qué desaliento, sentí morirme de ansiedad. Al punto recordé de mi Señor, pedí su ayuda y me libró de mi temor. ¿Por qué teméis?, me preguntó el que tranquilo del sueño despertó. Al vendaval no respetó, le habló a la mar y a su voz se sujetó. Existen tempestades en el mar, son tan violentas, pueden hacerte naufragar. Las
hay también dentro del corazón, roban la calma y no te tienen compasión. Habla con Dios, Él te oirá, seguro no te desamparará. Seguridad Él te dará y la confianza en tu ser renacerá. Y ahí estaba Pedro, junto con los demás. Ahora, casualmente, fíjense, algo curioso. Yo no sé si ustedes lo han notado. ¿Cuántos han leído este pasaje en alguna ocasión? Dice que Jesús estaba dormido. Esto me habla, obviamente, nos habla de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Pues aquí se estaba manifestando la humanidad del Señor después de un día tan arduo de administración, de caminar. Obviamente, Él se sintió cansado y estando en la barca, imagínate, cuando la barca empezó, se embarcaron, empezaron a ir mar adentro, pues empezó la barca, está moviendo, lo arrulló. Óigame, ¿quién no se duerme con una rueda de tal manera, no? Pero viene la tempestad. Y fíjate, yo nunca me había percatado. El Señor tenía un sueño pesado, pero pesado. Mi esposa se enoja conmigo porque dice, te tengo mucha envidia, porque tú nomás pones la cabeza en la almohada y quedas roncando. Y yo no puedo dormirme. Fíjense, qué tan pesado era el sueño del Señor, que dice la Biblia que las olas cubrían la barca. Eso quiere decir que ya estaban empapados, estaba moviéndose bastante la barca y él estaba dormido, no se despertaba. Los discípulos fueron los que tuvieron que ir a despertarle. Señor, sálvanos, que perecemos. Y dice la Biblia, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Como queriendo decir, ¿para qué tienen miedo? Pues no estoy aquí con ustedes. Pero fíjate, como a los discípulos como que se les olvidó. A veces como que se nos olvida que Jesús va en nuestra barca, en nuestra vida. Es más, a veces pensamos que está dormido. Tenemos que andar gritando, ¡Señor! Decía una hermana que gritaba así a veces para la oración. Se le acercó un hermano y dice, hermana, Dios no está sordo. Y le contestó la hermana, sí, hermano, pero Dios tampoco padece de los nervios. El caso es que llegaron y dijo, Señor, sálvanos que perecemos. Se levantó y dice la Biblia que reprendió el viento y el mar y fue hecha grande bonanza. Aleluya. Es algo hermoso. Y ellos se quedaron maravillados después de estar varios tiempos, meses, casi 2 años ya en aquel periodo, casi iban para el 3er año, con él día con día. Ellos en ese momento se maravillaron porque no habían visto hasta entonces la autoridad de la palabra de Jesús, de su palabra, para tal magnitud de milagro. Y llegaron a la orilla. Sucede que después de varios días, varias semanas, no especifica exactamente el tiempo cronológico, pero llegó un momento dado en que los discípulos volvieron a pasar casi exactamente la misma situación. Ahí ¿qué fue lo que leímos? Mateo, ¿qué? 8, ¿verdad? Bueno, ahí su Biblia de unas cuantas ojeadas y vamos a Mateo capítulo 14. Amén. Dice la Biblia en Mateo 14, versículo 22. Fíjense, la misma barca, el mismo lago, los mismos discípulos, pero el gran pero aquí es que Jesús no iba con ellos en la barca. Dice Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Fíjense, Jesús, después de que me estuvo ministrando,
Dice la Biblia que ordenó a sus discípulos, vayan ustedes, adelántense, yo ahorita los alcanzo. El propósito de Jesús era porque iba a orar en el monte. Ahora bien, la Biblia nos enseña, bueno, nos dice acerca del mar de Galilea. Realmente el mar de Galilea, ese es como informativo, no es en sí un mar abierto, realmente es un lago, el lago de Galilea, de Genesaret. Es un lago aproximadamente de largo, son como unos 13 millas de largo, de ancho tiene alrededor de unas 8 millas. Es un lago grande, grande. Es alimentado por las aguas del río Jordán. El caso está que en este lago está propicio, debido a su ubicación, que es un poco bajo de nivel, no es muy bajo de nivel mar, pero a comparación de otros lagos está su depresión es considerable, y está rodeado de varias montañas. Si ustedes ven un mapa, hay un monte, se llama el Monte Hermón, que está en la cabecera donde empiezan las aguas de Hermón y empiezan las aguas que desembocan y empieza el río Jordán, van a dar al lago de Galilea y sigue el Jordán y van a dar al Mar Muerto. Pues debido alrededor de las montañas de los atiscos de este lago, el viento tan fuerte que a veces viene del Monte Hermón, viene y baja el aire y topa con cada uno de los peñascos, las montañas que están rodeando el lago, y eso es ocasión a que se precipiten con fuerza y empiecen a haber tormentas, el mar se agite. Es muy común en ocasiones eso. Eso es lo que pasó en ese momento cuando Jesús entró con la barca con sus discípulos. Ahora, según lo que ahorita les estoy diciendo, imagínate, casualmente el viento estaba esperando a que entraran en la barca, y cuando entraban en la barca dijo el viento, bueno, entonces ahora sí hay vuelta. Y así es como se generan las tormentas en muchas ocasiones. Ahora bien, a lo que voy es lo siguiente. Cuando dice la Biblia que cuando ellos entraron en la barca, ya estaba de noche, por cierto, ya era de noche, entraron en la barca, Jesús ya no estaba con ellos, él se fue al monte a orar, y empezó el viento en contra de la barca. Vuelvo a repetir, la misma barca, los mismos discípulos. Ellos empezaron nuevamente a tener temor. Pensaban que se iba a ahogar porque el viento para ellos era contrario. Ahora, vuelvo a repetir, ellos, la mayoría de ellos, eran pescadores. Ellos sabían cómo se comportaba el mar. No era la primera vez que se echaban a la mar. Ellos eran pescadores de profesión. E incluso ellos sabían que a veces en las noches se pescaba mejor que en el día. Ellos sabían todo eso, pero sin embargo estaban con temor. Y eran hombres hechos y derechos, eran hombres robustos con fuerza, de tal manera que al ser pescadores tenían que tener buenos brazos, buena condición física para poder estirar las redes, para poder remar. Todo ese tipo de cosas rodeaban en la personalidad de los discípulos. Pero aquí la cosa es que Jesús, en este caso, no iba con ellos. No había quien ir a despertar. No había a quien ir a recurrir. Ahora fíjate, nosotros en nuestra barca muchas veces pensamos que no hay nadie a quien recurrir en esas tempestades que atravesamos. Pensamos que vamos solos. Y peor aún, después de muchos años en el Evangelio, seguimos en las mismas. Como que no sabemos remar. No. Las tormentas han azotado constantemente nuestras vidas, ¿sí o no? Y vaya y pregúntales también a los de la Florida, también están azotando ahorita tremendamente. Pero a veces pensamos que Jesús está dormido o no va con nosotros. Ahora, la Biblia dice que Jesús en ese momento, cuando sus discípulos ya estaban empezando a tener miedo ahí en la barca a medianoche con el viento en contra, Él estaba orando. Yo quiero imaginarme que mientras Él estaba orando, el Padre le dijo, hijo, ahorita seguimos platicando. Ve por favor con sus discípulos, porque otra vez están en problema. Y ahí va el Señor, baja del monte donde estaba. Estamos en el capítulo 14, ¿verdad que sí? Despedida la multitud, versículo 23, subió al monte a orar aparte.
Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, otra vez, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, en la madrugada, Jesús, dice la Biblia, que venía caminando en el mar. Aleluya. Dios. Y no eran piedritas, no era levitación, el Señor reprende al diablo. Muchas personas que han, arqueólogos en esa área donde narra más o menos ese acontecimiento, no hay rocas y no hay piedras, no hay nada que tú puedas sostenerte a la orilla. Y dice la Biblia que empezó Jesús a caminar a él con sus discípulos, pero los discípulos, hombres hechos y derechos, hombres robustos, dice que cuando vieron que venía Jesús, la personaje resplandeciente, ¡ah, un fantasma! Gritaron, pensaban que era un fantasma. ¿Sí o no gritaron? Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Un fantasma, dice, y dieron voces de miedo. Pero él enseguida, obviamente él consideró su miedo. Él enseguida dijo, no tengan miedo, soy yo. Y Pedro, ese Pedro era tremendo, ¿no? Ahora quiero que ustedes vean el cuadro. Jesús viene andando, ellos están en la barca, acuérdense que el viento era contrario, se estaba moviendo, se estaba quitando, ellos ya estaban empapados, era de noche, no podían visualizar bien, veían al personaje de blanco venir, pero Jesús les dije, no teman, soy yo. Ahora, ni la voz, eran tan miedosos, estaban tan miedosos en ese momento que no reconocieron la voz del maestro. Aleluya. Y horas atrás, 2-3 horas atrás, él les dijo, vayan delante, ahorita yo los alcanzo. No reconocieron su voz. Pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. Pero ese Pedro, yo no sé cuántos Pedros hay. Señor, si acaso, todavía se puede decir, si acá estaba dudando, si acaso eres tú. Imagínense, estaban con la barca todos ahí. Manda que yo también vaya contigo, caminando en el agua. Yo me imagino todos los discípulos, espérate Pedro, espérate. Oye, si es el maestro, nomás el maestro es el único que puede caminar. ¿Para dónde vas? Pero, ¿cómo fue la bendita respuesta del Señor? El mensaje más corto que Jesús haya dado. Le dijo, ven. Y ahí tienen a Pedro. Ahí voy. Y que saca un pie. Y los discípulos viendo a Pedro, viendo al maestro, y saca el segundo. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Pedro iba a encontrarse con el maestro. Exactamente igual. No había piedritas ahora. Aleluya. Pero, Chihuahua, siempre hay un pero. Siempre debe haber un pero. No sé ustedes, pero siempre cuando hay una bendición, hay algo que Dios te da, hay algo que Dios te proporciona, cualquier cosa que venga benéfica de nuestro Dios bendito, siempre debe haber un pero. Chihuahua. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Aleluya. Fíjese, Pedro ya estaba caminando sobre el agua como el maestro. Y su mirada estaba en el maestro. Ahí vamos. Pero él, fíjate lo que es la mente, ¿no? A veces puede más lo carnal que lo espiritual. La Biblia dice que por fe andamos, no por vista. Pedro empezó a acordarse, a Chihuahua, ¿por dónde ando? Y se acordó, se sintió mojado. Sintió el agua que le estaba cayendo en el rostro. Y luego para acabarla empieza a voltear y no ve nada, nomás las olas que se escuchaban. Era de noche, acuérdense. Y luego, ¿quién sabe cómo fue que volteó? Y están los discípulos. Yo imagino el cuadro de los discípulos en la barca viéndolo nada más así. Y Pedro recordó. Y lo peor aún, que empezó a tentar de que era agua. Y que va viendo y se empieza a hundir. Fíjate, por algo nos dijo en un momento dado el escritor de Hebreos en la Biblia, puestos los ojos
en el autor y consumador de la fe. Pedro estaba con la mirada en el maestro, por eso estaba sobre las aguas. Pero cuando quitó su mirada sobre el maestro y empezó a chécale, así somos nosotros también. Empezó a considerar lo que le estaba rodeando, lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo, porque es real. Era real. O sea, tu problema es real, nadie te lo está contando, tú lo estás sintiendo, tu dolor es real, nadie te lo está contando, tú lo sientes. Tu luto, tu angustia, tu desesperación, tu estrés, tu enfermedad es real para ti, nadie te lo cuenta. Todo eso era real para Pedro, pero él quitó su vista del maestro, empezó a considerar lo que le rodeaba y por eso siempre. Señor, sálvame. Y era el Señor, aleluya, bendito. Amén. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Fíjense, yo creo firmemente que si Pedro no hubiera dudado, yo creo en mi corazón que él se hubiera ido platicando con el maestro hasta la ribera del mar, bien plácidamente. Pero eso fue lo que pasó. ¿Qué quiero decir con estos dos pasajes? ¿A qué es a lo que voy? En el primer pasaje estaba el maestro, aleluya. En el segundo acontecimiento no estaba. Sin embargo, en ambos, en los dos, Jesucristo tuvo el control. Él tuvo el control de la situación. Fíjate, yo me supongo que los discípulos, al ser pescadores, vuelvo a repetirlo, ellos trataron de tomar el timón y hacerse no a la deriva, sino tratar de guiar la barca a que los guiara el viento a la ribera, a la orilla, para que no tuvieran el infortunio de naufragar. Pero ellos, al estar en el timón, no pudieron tomar el control de la barca. Muchos de nosotros, de igual manera, hay ocasiones que queremos tomar el timón de nuestra barca, de nuestra vida misma, pero como no podemos, pues por eso nos desesperamos. Tú ves, tú sabes perfectamente a veces cuando tienes control de las cosas. Cuando tú tienes control de las cosas, eso es raro que a veces estés en comunión directa y específica con Dios. Acá hoy puedo, tengo mi trabajo, ahí viene el bill, pues ahí viene mi cheque. Pero cuando viene el bill y no hay cheque, cuando hay enfermedad y no hay medicina, cuando hay angustia y no hay quien te consuele, ahí es cuando entonces clamas. No debe de ser así. En las buenas o en las malas, ¿sí o no? Cristo Jesús, Él tuvo control de la situación. Y Él tiene el control cualquiera que sea tu circunstancia. Él es suficientemente poderoso para tomar el control de las cosas. No importa cuál sea. A veces nuestra mente no entiende por qué Dios permite ciertas cosas, como lo que está pasando en estas últimas semanas, con los huracanes, con el temblor de México, de mi rancho yo digo, yo soy de la Ciudad de México, como les decía. Es algo tremendo. El que pasen las cosas, oye lo que te voy a decir, el que pasen las cosas malas, eso no significa que Dios no tenga control, de ninguna manera. Eso significa que tú debes de confiar más en Dios. Nos da a entender que nosotros dependemos solamente de Él. No importa cuál sea la circunstancia, por muy chica que parezca tu situación, por muy hasta ridícula que parezca, Dios tiene el control. Sí, Señor, amén. Ahorita que estoy diciendo ridícula, cuando yo estaba en la escuela bíblica, Bendito Rey. íbamos cada domingo, fíjate, íbamos cada domingo a un rancho allá por Matehuala, San Luis Potosí. Íbamos a un rancho cada domingo a hacer cultos, ahí en un rancho. Y cada 8 días íbamos, y a veces visitábamos a los vecinos de la casa del hermano donde hacemos los cultos. Pero en la casa contigua, en la que estábamos juntos, había un señor simpatizante del Evangelio, pero él tenía un toro.
El caso está que el toro de este hombre se había perdido, se había escapado, no lo encontraba. Ya tenían varios días encontrándolo, no solamente con los vecinos, con los ranchos, ya saben, en un rancho todos se conocen, con las rancherías enseguida, no encontraban al pobre animal. Entonces el muchacho, compañero de clase, que fue a visitar a este hombre, se osó, fíjate hasta dónde llega la fe, ¿no? Se osó a decirle: ¿cuándo quiere que aparezca el toro? Y yo, bueno, pues lo antes posible. Fíjate, cuando él nos dijo, ya estando en el culto, en las peticiones, esto, nosotros nos reímos. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿cómo vamos a estar hablando con un toro? No, o sea, pero fíjate, para la gente de rancho es el único medio de transporte, de carga, con ella a la tierra, van al aljibe por el agua para cargarlo. Era indispensable un animal. Para nosotros no, porque venimos de ciudad, pues nomás abren las llaves del agua y salen, ¿no? Pero no, allá tenían que, el agua que llovía del aljibe se estancaba, iban, la hervían, tenían que usar un animal para cargar el agua, para cargar la leña, todo ese tipo de para era muy importante. Por eso estaba tan angustiado este hombre, poner al lado a su tierra para sembrar sus cosas. El caso está que este muchacho nos compartió y nosotros le dijimos: Juan, ¿y qué le fue lo que le dijiste? Pues que esta misma semana va a aparecer el toro. Y le digo: no, toro lo vimos, Juan, y si el toro no aparece, pues vamos a orar. Y ahí tienen, en el culto estuvimos orando. Y toda esa semana en la escuela bíblica, que en la oración de la mañana, en la comida, en el devocional, en las clases, ¿cuál es la oración principal? El toro. Llegó el domingo siguiente y todos a la vez para ir al rancho a hacer los cultos. Y este muchacho Juan pues estaba muy entusiasmado. Él fue el primero que se subió a la ven y estaba muy entusiasmado. Cuando iba llegando la ven, pues se oía que íbamos llegando todos los niños saliendo. Ya llegaron los hermanitos, ya llegaron. Pues todavía no se paraba la ven cuando este muchacho saltó y fue rápidamente a la casa de este hombre. Y cuando él iba para allá, este hombre salió porque escuchó el ruido de la ven. Y fue lo que le dijo a Juan, le dijo: ¿a que ni sabes qué? Y Juan le dijo: ¡apareció el toro! Y le dijo: ¡sí, apareció el toro! ¡Aleluya! Dios tiene el control hasta las cosas más insignificantes o ridículas que a nuestra mente parezcan. Dios tiene el control de una manera extraordinaria que no tienes idea. Hace algunos años, cuando mi hijo Alfonso tenía unos 6 años, 4 años, estaba jugando ahí en la sala de la casa. Era cumpleaños para acabar, era cumpleaños de mi esposa. Ella estaba sentada con mi suegra allá en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, de donde es ella. Fuimos de visita y estábamos ahí. El caso está que mi hijo Alfonso estaba jugando y en su carrera de andar con los monitos y los carritos no se alcanzó a frenar y fue y se estampó contra una vitrina. Y lo que él alcanzó a hacer es meter su brazo izquierdo. Gracias a Dios que no metió la cabeza. Y al meter, obviamente rompió el vidrio de la vitrina y empezó a sangrar. Nosotros escuchamos cuando se rompió el vidrio, nos paramos precipitadamente, estábamos afuera, no podíamos ni abrir la puerta. Cuando abrimos la puerta, vimos, pues tú sabes, lo que es la sangre muy escandalosa, ¿no? Ves tantita sangre y piensas que la gente se está muriendo, pero bueno. Entonces, mi cuñada empezó a gritar, mi suegro empezó a gritar, mi esposa también. Oye, era un descontrol tremendo. Y pues yo obviamente me mortifiqué. Yo agarré mi pañuelo, le amarré el brazo porque lo tenía floreado y vámonos al hospital. El hospital quedaba como 1 kilómetro más o menos. Y cuando yo iba manejando, escuché una voz en mi corazón, en mi mente, que él me dijo: yo tengo el control. Oye, yo me enojé. La verdad se lo digo. Yo me enojé. Y yo empecé a discutir con Dios, porque yo estaba viendo a mi hijo llorando, a mi esposa llorando, y con el reunido, vamos al hospital. Y yo empecé a altercar con Dios en ese trayecto de la casa al hospital, que llevábamos en la camioneta. Porque tú sabes, ¿no? La mente de uno. Yo le dije a Dios: si tú hubieras tenido control, hubieras evitado que mi hijo se estampara contra la vitrina. Eso sí es tener control.
El control que nosotros esperamos que Dios tenga no es el control según los planes de Dios. That's right. Porque nosotros no sabemos el propósito que tiene Dios para tal cosa. Amen. Por algo dice la Biblia que mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y a veces queremos darle órdenes a Dios, Señor, yo quiero que pase esto. Eso no quiere decir que sea una oración de fe. Ahí dice la Biblia que pida todo lo que ustedes quieran, se conforme a su voluntad y Dios lo hará. Pero en este caso, muchas veces pensamos, queremos enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. No, yo creo que debe de ser así. Y cuando no salen así, entonces Dios tuvo la culpa. No. Dios sabe las cosas por qué las hace. Nuestro Señor Jesucristo, óiganlo bien, todo lo que hizo fue con un propósito divino. Todo. Gloria a Dios. Jesús nunca hizo las cosas, vaya y se va, a ver qué sale. No, 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 no. Él sabía lo que estaba haciendo. Por tal motivo también fue al monte a orar primero, porque él sabía en la situación en la que se iban a enfrentar sus discípulos para enseñarles a confiar en él. El caso es que yo iba altercando con Dios. Eso sí es tener control, de que hubieras evitado que mi hijo se estampara. Llegamos al hospital y no había nadie, cosa que en uno de esos días siempre está de enfermos y lesionados y esto y lo otro, hay mucha ocupación, a veces tienes que esperar, como aquí, ¿verdad? No había nadie. Cuando salió la enfermera, no preguntó, ni preguntó nada, porque vio la condición de mi hijo, y ahí lo metieron al hospital. El único gritos que se oían en el hospital eran los gritos, pero bueno. 4 puntadas por dentro, como 7 o 9 puntadas por fuera del hierro. En una semana cuando fuimos a que le quitaran las puntadas, nosotros estábamos con miedo de que al quitarle las puntadas de la enfermedad se empezara a abrir la herida otra vez, porque era grande, considerable. Pero cuando fuimos, la enfermera se puso a platicar con mi hijo y empezó a agarrar, yo pensando, no, pues me va a agarrar las pincitas, me agarrar el hilo y poco a poquito, no, me agarró el hilo y lo empezó a pelar. Completamente cerrada la herida. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Y como que Dios me decía, pues no te dije que yo tenía control. That's right. El control que Dios tiene de las cosas va más allá de lo que nosotros pensamos que debería de ser. That's right. ¿Por qué? Porque el control que Dios tiene y lo que Él sabe es sobrenatural. ¿Sí me entiendes? Es sobrenatural. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, tú haz tu parte cuando crees en Dios, Dios va a hacer la suya. Yes. La parte nuestra es creer, la parte de Dios es hacer milagros. Los milagros no los hacemos nosotros, los hace Dios. ¡Aleluya! Pero Dios no puede creer por nosotros. Nosotros somos los que debemos de confiar en que Él va a tomar el control de las cosas. El control de Dios va más allá, vuelvo a repetir, de lo que tú esperas que Dios va a hacer. Porque muchas veces, lo que nosotros esperamos que debería de ser, no sucede. Y ahí es cuando nos frustramos. Ahí es cuando a veces decimos, pues nos desanimamos. ¿Para qué voy a la iglesia? Van a orar por esto y sigo en las mismas. No. Dios tiene control de las cosas. Todo el Gloria a tiempo. Dios. Todo el tiempo. Los discípulos no entendieron eso de momento, porque estaban todos desesperados, con angustia, con miedo, con desesperación. 12 hombres, cabales, hechos y derechos, llorando y gritando como niños, teniendo miedo. Por eso Jesús se les tuvo que adelantar a decir, no temas, soy yo. Aleluya. Yo no sé si a veces tú estás en alguna circunstancia y a veces Jesús te tiene que recordar, no temas, soy yo. Amén, sí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Qué es lo que estás pasando ahora? Que tú piensas que a lo mejor todo está en descontrol. Fíjate, hermano, ya estoy casi por terminar. Ya tiene como 12 años aproximadamente que mi mamá falleció. A mi mamá le dio un derrame cerebral allá en la Ciudad de México.
se puso muy mal, la internaron. Y fíjense, cuando yo me enteré, fue algo muy angustiante, desesperante, porque yo estando aquí, ella estando allá, lo único que podía hacer era orar. Y ahí tienen que puse a toda la iglesia a orar. Yo asisto a una iglesia que está en Culebra, Casa del Rey, de las Asambleas de Dios. A todos los hermanos los puse a orar. A los hermanos que conocí en Matehuala les hablé, les puse oye, ¿a quién no puse a orar por mi hermano? Yo esperaba un milagro de Dios. Yo lo creía. Yo creía, Señor, tú puedes hacer milagros. A veces hemos estado en campaña, oramos por los enfermos, nos enfermos ay, pero se trata de mi madre. Señor, tú puedes hacer algo. Fui a la Ciudad de México, cuando mi mamá estaba en el hospital, toda entubada. Era algo, tú sabes, esos cuadros muy penosos, muy angustiantes. Yes. A veces ves a personas que están así y dices, chihuahua, Dios te bendiga, pero cuando ves a tu propia madre, o sea, y para esto yo ya había pasado por lo de mi hijo, que Dios ya me había enseñado que él tenía el control. Y en esas circunstancias es cuando tú te vuelves a preguntar, Señor, tú tienes control, tú tienes control. De tal manera que aún orando todo el mundo, mi mamá falleció. Ahora bien, cuando suceden ese tipo de cosas, en lugar de que tu fe decaiga, tu fe debe ir más arriba de tus circunstancias y tus sentimientos. Yes. Porque nuestra vida cristiana no se basa en sentimientos, se basa en creer, en fe, en convicción. Por algo dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. No en base a los sentimientos, si tú crees, si tú piensas, si tú sientes que sí, que sientes que está bien. No. Esa no es fe. La fe viene de adentro hacia afuera, como Dios te ministra en tu vida. Amen. Y yo pensaba que Dios iba a tener control. Mi mamá falleció. Fui a la Ciudad de México. Fue muy angustiante, pero bueno, no angustiante, sino difícil para mí porque, oye, para que fueras a oficiar el sepelio de tu papá madre, pues estaba tremendo, ¿no? Yo estaba entonando un canto a mediación del funeral, me tuve que agarrar, créanme que me tuve que agarrar del féretro de mi mamá porque yo me sentía desmayado. Y máxime, cuanto nomás ya en el panteón. Pero yo seguí creyendo que Dios tenía control. 2 años después, exactamente en el mismo hospital, en la misma sala de terapia intensiva, uno de mis hermanos, mi hermano Juan, le salió un tumor en la cabeza. Y la familia otra vez por esa crisis, por esa desesperación, la misma situación de 2 años atrás. Y a mí cuando me habló mi hermano Gabriel y me dijo, Juan tiene un tumor, está en el hospital, o sea, de esas veces que te recibes esa noticia y te da shock, ¿no? ¿Cómo es posible? Él estaba sano, era deportista, esto que otro, ¿no? Tenía un tumor ya ramificado. Oye, en aquel entonces tratábamos con células de hogar, yo tenía a cargo una célula, y a todos los hermanos estaban orando por mi hermano. Yo también creía que Dios iba a tener control de la situación de mi hermano. Cuando murió mi mamá, este mismo hermano, él era un poco renuente, interesado en las cosas del Señor, pero un poco renuente. Y él me decía, ¿por qué Dios permitió que mi mamá se muriera? Fíjate, ¿no? A veces la misma pregunta que uno se hace. Pero yo le dije esto a mi hermano Juan, ¿sabes qué? Yo prefiero morir creyendo que Dios pudo hacer algo por mi madre que morir creyendo que Dios no hizo nada. Right. Y él mismo 2 años después estaba en las mismas circunstancias. 5 veces lo operaron de la cabeza, del cerebro. Era muy desesperante. Yo llegué a la Ciudad de México cuando estaba en terapia intensiva, no dejaban entrar a muchas gentes. Yo entré
Y obviamente cuando tú llegas al hospital, a donde estuvo tu mamá también en la misma circunstancia, entras, llegas allá en la Ciudad de México, o sea, te dan no sé qué cosas. Amén. Y cuando yo entré ahí al cuarto donde estaba mi hermano Juan, semidesnudo, con la cabeza vendada, todo flaco, todo, o sea, todo demacrado. Cuando yo entré, lo primero que él me dijo fue: manito, así me dijo, sácame de aquí, sácame de aquí. Óyeme, en ese momento, toda tu teología, todos tus estudios, todo se desploma. No sabes qué decir. Y lo primero que se me vino a la mente, nuevamente las palabras: yo tengo el control. Y a veces tú dices, ¿cómo es posible que si yo tenga control? Me recuerda a mi mamá primero, ahora mi hermano Juan, ¿qué onda? Pero Dios tiene el control. Dios no deja de tener control en circunstancias tales. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Bendito sea Dios que yo alcancé a guiar a mi mamá para que aceptara al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Igualmente me permitió hacerlo con mi hermano Juan. Amén. Después de que yo me regresé, como a los 3-4 meses, él falleció también. Y yo digo, en este tipo de circunstancias, cuando vivimos eso, fíjate, cuando tú escuchas a alguien que está pasando por una situación así, o difícil, sea física, sea económica, sea sentimental, lo que fuera, vamos a orar. Pero cuando te pasa a ti, oye, como que se te hace difícil orar, porque tú lo estás viviendo. Tú estás viviendo lo que es real, lo que está pasando te está doliendo, te está sucediendo en carne propia. Así como Pedro. Pedro estaba en carne propia experimentando el azote del viento, el agua que le estaba mojando, estaba en medio del mar. Era real lo que él sentía. Y por sus sentimientos fue que se hundió, no por su creer en Dios, su confianza en el Señor. Que nuestros sentimientos no determinen el control de Dios en tu vida, sino tu fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que determina. Haya milagro, oíme bien, haya milagro o no haya milagro, tu fe sea firme en el Señor. Porque nuestra fe en Jesucristo no depende de milagros, sino en su persona, aleluya, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros, aleluya. El control de Dios va más allá de lo que tú esperas, el control de Dios va más allá de tus sentimientos. Cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, y Él va a obrar de una manera extraordinaria, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Rey. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es tu queja, tu enfermedad? ¿Tú crees que Dios pueda y quiere tener control? Dios lo hace. Dios tiene el control. Dios es fiel a su palabra. Y así como los discípulos aprendieron en su misma barca, en su misma área de trabajo, que en este caso sería el mar de Galilea, aprendieron a confiar de una manera desesperante en el Señor. De igual manera, tú en tu circunstancia, en tu dolencia, en tu pena, en tu luto, aprendas a que Dios tiene control, aun a pesar de lo que tú estás pasando. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Maravilloso Dios. Vamos a orar en esta noche. Dios es fiel a su palabra. Dios siempre ha tenido el control. Que tú aprendas, que nosotros aprendamos que Él tiene el control de las circunstancias. No importa lo que estés escuchando, no importa lo que tú estés viendo, aunque a veces sí importa y sí lo consideramos porque lo estamos viviendo. Pero que lo que tú escuchas y ves no afecte tu confianza en el Señor. Que tú creas que Dios tiene el control. Si permite lo que está permitiendo es porque Él tiene el control de lo que pasa. Aleluya. Cierra tus ojos esta noche. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. En esta hora, Señor, estamos suplicándote de la manera más atenta, Padre eterno, que tú mires nuestras circunstancias, nuestra dolencia, nuestro pesar, nuestras enfermedades,
nuestras circunstancias difíciles en nuestro hogar, Padre. Ese pleito que a veces tenemos con el vecino, con el pariente, con la pareja, con nuestros hijos, Señor. Mira cada una de las circunstancias adversas que estamos atravesando, Señor. Queremos que tú tomes el control para tu honra y para tu gloria. Aleluya. Sigue orando, hermano, sigue orando. Yo te voy a invitar, si tú tienes alguna dolencia, si tú te sientes enfermo, pasa aquí adelante. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sea glorificado y podamos entender que Él tiene el control a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de cómo nos sentimos. Dios tiene el control absoluto. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, te estamos suplicando de la manera más atenta, Padre, por cada uno de mis hermanos que en estos momentos traigan alguna dolencia física, Señor eterno. Tú atendiste, en tu palabra tú nos enseñas, tú aprendiste, Padre, tú nos enseñaste, Señor eterno, a que no solamente atendías las enfermedades espirituales, que es lo más importante, sino también las físicas, Señor, lo que nos atañe a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, Señor eterno. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice: yo soy Jehová tu sanador, de tal manera que nosotros podamos decir confiadamente: por tus llagas hemos sido sanados. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda dolencia, todo malestar, Padre, todo aquello que está quejando en nuestros cuerpos, Padre, los cuerpos de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. Toda dolencia, todo malestar, en el nombre de Jesús se ha echado fuera para honra y gloria tuya, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Ten control de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, Padre. Esa dolencia de espalda, esa dolencia de vientre, esa dolencia de cabeza, esas rodillas paralizadas, esos talones que a veces cansan, Padre, esa artritis, Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate, Señor. Aún a pesar de la edad de mis hermanos que los padecen, Señor, sea tu nombre glorificado, y como tu palabra dice, que nos des fuerzas como de búfalo, Señor, para tu honra y para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, ese insomnio, Padre, hay ocasiones que a veces no se puede conciliar el sueño en las noches, y por más que oramos y leemos la Biblia, en ocasiones no podemos conciliar ese sueño. Padre, tu palabra dice: en paz nos acostaremos, porque así mismo dormiremos, porque solo tú nos haces vivir confiados. Padre, conforme a tu palabra, en el nombre de Jesús, yo reprendo todo insomnio para honra y gloria tuya, de tal manera, Señor eterno, que tu Espíritu Santo traiga una paz, Señor, a esa mente y corazón, y que puedan dormir, incluso me atrevo a decir esta misma noche, Señor eterno, como un bebé, Padre, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Hay alguien que está pasando aquí por una situación legal? ¿Está alguien pasando aquí por una situación legal? Mira, hay ocasiones que no es muy de mí a veces que las personas levanten sus manos, pero si tú estás pasando por una situación legal, vamos a creer que Dios tiene el control también. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro abogado, Señor. Solamente a ti podemos recurrir en situaciones, Padre, en que nos vemos envueltos, a veces por nuestra propia culpa, o a veces sin que tengamos culpa, Señor. Pero tú eres abogado. Padre, en el nombre de Jesús, aboga, da gracia abundante delante del juez, delante de la autoridad, Señor, para honra y gloria tuya, de mis hermanos, de mi hermano, Señor, que requiere esta ayuda divina legalmente, Señor. Dale gracia, aún su nombre escrito en un papel, que haya gracia delante de la persona que lo lea, en el nombre de Jesús, de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por último, Padre, yo te pido por cada uno de mis hermanos que en esta noche
se les ha prescrito medicamentos, Señor. Por esos medicamentos, sean píldoras, inyecciones, pastillas, Padre, por fe, en el nombre de Jesús, yo bendigo y santifico esos medicamentos, Padre, para que tan luego sean ingeridos por mis hermanos, sus organismos los asimilen de tal manera, Padre, que haya mejoría en sus cuerpos físicos, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. ¿Cuánto le da gracias a Dios? Aleluya. ¿Hay alguien aquí que está por primera vez? ¿Hay alguien aquí que viene por primera vez? ¿Todos son de casa? Dios le bendiga. Vamos a orar. Yo les voy a invitar que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta hermosa mujer, Señor, que nos acompaña en esta noche. Te pedimos que tengas para bien, Señor, el tener misericordia de ella. Bendícela. Y si hay alguien que viene también por primera vez, ahí en tu lugar donde estás, con tus ojos cerrados, yo te invito a que hagas esta oración y repite conmigo en lo más profundo de tu corazón: Señor, te doy gracias porque no es coincidencia de que yo haya venido esta noche a escuchar tu palabra. Tu palabra me dice que tú me amas y que tú eres perdonador de mis pecados. Perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te pido que me perdones, cúbreme con tu sangre preciosa. Te acepto en mi corazón como único y suficiente Salvador y te pido que pongas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo consagro solamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Aleluya. Antes de dejar este lugar, yo les agradezco de hecho su atención. Tengo un último canto. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Tengo un último canto para dejarles. Este canto se llama Amor Sublime. Ahí, si ustedes se meten en YouTube, pueden poner Amor Sublime, Alfonso Ruiz, y ahí van a aparecer varios cantos también. Y este canto lo escribió un hermano llamado Rubén Sotelo, de la Ciudad de México también. Y una vez le preguntaron, ¿cómo fue que se inspiró en este canto, hermano? Él es compositor de himnos y todo eso. Y él dijo que él se inspiró en un niño de la calle. Este canto está inspirado en un niño de la calle. Él trabaja, tiene un ministerio con niños de la calle. Y estando debajo de un puente con uno de los niños de la calle, él se empezó a platicar, el niño llorando. Y en base a esta experiencia que tuvo este muchacho, con este hermano, con este muchacho, escribió este canto. Se llama Amor Sublime. Bendito Dios. Cuando lloraba en silencio me escuchó, cuando pesaba la carga me ayudó, cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba me levantó. En la espalda Él me amó. Cuando cerraron sus puertas Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba, mi vida nada importaba y me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió.
Era una piedra cualquiera, me escogió. Y en su collar de mil perlas me llevó. Viví la historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja y me buscó, me buscó, me buscó. Amor sublime que del cielo bajó, que por darme la vida murió. Amor eterno que a mi vida llegó, que en silencio la cruz padeció. Oh Jesús, qué sublime amor. Sublime amor el Señor, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por tu atención. Dios les bendiga. Dios les bendiga la conferencia. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Están contentos, mis hermanos? Gloria al Señor, ¿verdad? Qué maravilloso, ahora maravillosa es la palabra, un mensaje que todos necesitamos. Y tomé ahorita viene el pastor, que tomé lugar, gloria a Cristo Jesús, para recordarles, mis hermanos, que tenemos la oración para mañana, con el favor de Dios, mañana a las 10 de la mañana, gloria a Cristo Jesús, para todos los que podamos venir, pues ya saben, mis hermanos, que es a las 10 de la mañana. Después, mis hermanos, gloria a Cristo Jesús, es el jueves y el viernes, gloria a Dios, a la misma hora. Y recordemos, mis hermanos, que tenemos, ¿verdad?, el ministerio en servicio en el hogar, gloria a Dios. También es el jueves con la familia de nuestro hermano Milton, ¿verdad?, de nuestra hermana Melaine, gloria a Cristo Jesús, a las 7:30, ¿no, hermanos? ¿O 7? 7:30, gloria a Dios, el jueves. Y el viernes, pues con nuestros hermanos Flores en la radio, ¿verdad? Gloria a Dios, a las 6:30, mis hermanos. Así que nomás es una recordadita, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor los bendiga. Aquí pasó lugar el pastor. Gloria al Señor. Dios los bendiga a mis hermanos y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Gloria al Señor. Aleluya. Esta palabra haya sido de bendición a su vida. Y seguir adelante, mis hermanos, aunque la tempestad, aleluya, gloria al Señor, venga sobre nosotros. Como decía el siervo David, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de cualquier tipo de situación que como tempestad viniera a nuestras vidas. Pero si confiándole al Señor, mi hermano, todo lo es posible para aquel que puede creer. Bendito Dios. Vamos a estar orando para ser despedidos de este lugar, mano de la presencia de Dios. Amado Dios, Padre omnipotente y soberano Cristo, oramos a ti, Señor, Padre celestial, en esta hora, Dios, en la cual, Dios amado, te agradecemos grandemente, Padre, Señor mío, por tu verdad, por tu palabra, que viene a cada uno, a nosotros, Señor Padre, a fortalecer, Señor, nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Nunca nos des, Señor Padre, nos dejas solo, ni mucho menos, Señor, nos sueltas de tu mano, porque siempre estarás con nosotros, Señor, a donde quiera que vayamos. Ahora te ruego que seas con mis hermanos, Padre Celestial, con cada uno de ellos, a sus hogares. No permitas que el enemigo, Señor Padre mío, sirva de tropiezo en su caminar a sus hogares. Que tus ángeles, Señor Padre mío, acampen siempre a su alrededor para defenderles. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea el poder y la honra, Señor, desde ahora y para siempre. Amén, Señor. Y bueno, y así el pueblo de Dios dice, una vez más, una vez más. Amén. Dios los bendiga, mi hermano, y nos vemos el próximo martes. Amén.